Buenas tardes, para mí es un inmenso placer estar aquí con mis amigos y compueblanos, porque yo no soy santiaguero, pero soy matero, soy serrano y siempre lo digo con mucho orgullo, aunque a veces me paso mucho tiempo que no voy a mi pueblo. De todas maneras, vamos a hacer rápidamente una reseña de los dos estudios. En el fondo, lo que vamos a hacer es hacer algunas comparaciones básicas de los dos estudios EFRICAR, que ya ustedes conocen, cuya última publicación del EFRICAR 2 fue recientemente en el mes de diciembre. Y vamos a comparar cómo ha evolucionado en 15 y 20 años en la República Dominicana el factor de riesgo cardiovascular. Bien, todo el mundo conoce esa gráfica que está en el libro de Bramwell. Es como ha evolucionado en los Estados Unidos, país por excelencia de estadística primermundista. Y esto es una gráfica muy hermosa donde se demuestra la evolución de la enfermedad coronaria, del accidente cerebrovascular y la no enfermedad. Y fíjense que hay una distancia prácticamente que para fines prácticos es de un 50% a grosso modo de ambas entidades. Eso en el lapso justamente de 50 años. Pero eso no surgió de la nada, eso tuvo que ver con el estudio de Framingham. Sabemos que el estudio de Framingham pues ya tiene más de 50 años de seguimiento. Es un pueblecito que todo el mundo conoce, donde se armó el estudio epidemiológico, que es el gold standard hoy día en la investigación epidemiológica, y allí en 1961 emergió por primera vez el concepto de factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Los 4 grandes factores de riesgo, ¿verdad? Riesgos mayores: presión alta, colesterol alta y cigarrillo, y posteriormente se añadió la obesidad. ¿Cuál es el panorama actual en Estados Unidos? Vimos ya algunas estadísticas que presentó Pedro, pero quería actualizar esta situación porque hay ahora mismo 2 estadísticas principales que las vamos a mencionar. En estos momentos, esto fue publicado en Circulation en diciembre del año pasado, la muerte cardiovascular en Estados Unidos anda por los 263 por 100.000 habitantes. El derrame cerebral o el accidente cerebrovascular, 43.6 por 100.000 habitantes. La enfermedad isquémica coronaria, 200. Eso naturalmente sabemos que hace 20 años se buscaba 500, 600 muertes por 100.000 habitantes. Y otras enfermedades cardiovasculares, 54%. Ahora bien, en términos de factores de riesgo, también es interesante ver lo que hay en Estados Unidos para que podamos comparar con República Dominicana. Y vemos que colesterol por encima de 200, 44%, obesidad 38%, hipertensión 3.5%, 19% diabetes mellito 8% y ACV, esto es obesidad, ¿verdad? Y esto es accidente cerebrovascular. Pero hay unas estadísticas nuevas que son basadas en la información de la ONIH del sector epidemiológico. Fueron publicadas a finales del año pasado. Recientemente en American Journal of Cardiology se publicó la parte de Najanes, solamente de Najanes, de hipertensión. Y la prevalencia de hipertensión con relación a la anterior, que vimos que era 35, en este caso, con la estadística de Najanes, bajó a 30.5% en los hombres y 28.5% en las mujeres. Conocimiento de la hipertensión, todavía en Estados Unidos solamente 70%, ¿por qué no el 100%? No lo entendemos. Y en mujeres 80%. Pero el control todavía inadmisible para un país primermundista y el país más rico del mundo como los Estados Unidos, 40% en hombres y 56% en las mujeres. Entonces, de todas maneras, vemos que esa primera
diapositiva que era muy linda, 50% de reducción de enfermedad cardiovascular, incluyendo la cerebral, en 50 años. No sucede exactamente para todos los países y fíjense que esta es la curva donde presentamos los principales países o los países europeos, digamos, que pertenecían justamente al bloque socialista. Naturalmente los países de la Europa avanzada, aunque en estos momentos la crisis europea no sabemos si esa curva de mortalidad va a aumentar, pero de todas maneras, fíjense que hay una dicotomía entre las curvas de los países primermundistas avanzados y los países europeos avanzados, pero en desarrollo. O sea que definitivamente la enfermedad cardiovascular, y sucede que nosotros estamos aquí justamente, no estamos ahí en esa gráfica, pero el problema es que en esos países que básicamente Rumania, Hungría, República Checa, Ucrania, Polonia, Grecia, imagino que eso va a llegar hasta el fondo. Fíjense que la tendencia es a bajar. En América Latina, aquí tenemos una información del año 2004, donde vemos la mortalidad cardiovascular por 100.000 habitantes, y aquí en la parte más oscura, en marrón, naturalmente, serían las estadísticas que corresponden a 370 muertos por 100.000 habitantes, que lógicamente corresponde a los Estados Unidos y desgraciadamente al país de Argentina. Eso en los demás países es intermedio. Aquí tenemos, nosotros estamos prácticamente aquí entre 168 los 200 por 100.000 habitantes. Pero fíjense que cada vez en América Latina tenemos estadísticas muy parecidas, en ascenso negativamente, muy parecidas a los países primermundistas. Sabemos del estudio Interheart, que ya se ha mencionado aquí, está la parte latinoamericana, que clásicamente los factores principales de los coeficientes de riesgo para enfermedad cardiovascular fueron los clásicos. Pero aquí ya emergió sorprendentemente el índice de cintura-cadera, verbigracia, la obesidad, como uno de los factores principales, conjuntamente como riesgo mayor con la diabetes, con la hipertensión, que fue la primera, el tabaco y la relación que hay, el ratio que hay ApoB, ApoA1, y sorprendentemente 17% de exceso de morbilidad con la depresión, pero fíjense que el estrés severo fue prácticamente como factor de riesgo, igual que la hipertensión. Es la clásica publicación dentro de Interheart que hizo Lanas y Leonelo Bautista, que ha sido asesor nuestro en los estudios de FRICAR. Y en cuanto a la hipertensión a nivel mundial, fíjense que es muy variable. Ya nos situamos que en Estados Unidos está entre 30 y 35%, y aquí vemos las estadísticas muy sorprendentes de Alemania, que está casi un 50% de hipertensión. En España anda buscando un 50%, pero fíjense que casi en esos países primermundistas europeos, de la Europa avanzada, está por encima del 40% de la hipertensión, o sea que eso es robusteciendo lo que ya mencionó el doctor Pedro Ureña. Y en América Latina, con relación a prevalencia, conocimiento y tratamiento de la hipertensión, esto es una publicación del 2009 del Journal de Hypertension. Lo que me interesa señalar es, aquí yo incluí los datos de FRICAR 2, publicado en el 2011, el año pasado. Tenemos prevalencia de 35%, como veremos más adelante. Conocimiento de la hipertensión, 63%, andamos bastante cerca de los Estados Unidos. Tratamiento, 52%, y falta de control. No tuvimos cifras de control, de modo que solamente con 52% de tratamiento en la población. Naturalmente, pacientes que decían que estaban tratados, aunque eso no quiere decir que estuvieran bien controlados ni tratados en ese momento. Y bueno, nosotros tenemos los dos estudios de FRICAR. El primero fue publicado en 1998 con una población de 6.184. Aquí vemos la población, hay cierto sesgo.
Esta es la población dominicana y esta es la población de FRICAR. Definitivamente nuestra población de FRICAR en ese momento fue más joven y fue más vieja que la población dominicana. En el segundo estudio de FRICAR tratamos de reducir ese sesgo y lo conseguimos parcialmente. Todavía tenemos una población que es más joven que la dominicana y un poco más vieja, pero la distancia prácticamente estamos en un 80-90%, aproximándonos a lo que es la población dominicana. Eso es importante en términos de la consistencia del estudio FRICAR 2. Y aquí comenzamos a comparar. Aquí tenemos un estudio que consideramos importante, que tiene ya más de 20 años, que fue una tesis que hizo el doctor Roberto Fernández de Castro con Guarocuya Batista, y publicaron un 21% de hipertensión en la zona sur, básicamente en Enriquillo, y posteriormente aquí en Círculo el estudio que algunos participamos junto con González de Peña, que fue un estudio con una metodología relativamente contaminada, pero que fue un estudio muy grande, encabezado, hecho en la Sociedad Dominicana de Cardiología. Tuvimos la ocasión de participar, donde se reportó un 19% de hipertensión. En ese momento habían criterios de 16, 160 sobre 90, como el corte inferior que se usaba en esa época. Por tanto, es evidente que eso no eran los verdaderos niveles de hipertensión de la población. Entonces llegamos al estudio FRICAR ya en el 98, donde publicamos 24.5% para las dos sexos, para la población general, y un reanálisis que se hizo posteriormente en base a cuando salieron los criterios de 89 milímetros de mercurio como control de la hipertensión. Ese porcentaje subió a 29%. Eso fue un reanálisis de la data ya conocida de FRICAR 1. Y aquí tenemos la data de FRICAR 2 publicada en el 11, que da un 35%. Aquí vemos justamente la división de género, 38.7% para las mujeres, para los hombres, y 32.8% para las mujeres. Esos son los resultados de FRICAR 2. Y aquí una información interesante, una comparación de FRICAR 2 y de FRICAR 1 en base a la distribución, porque finalmente lo que importa es la distribución por década, y nos interesa señalar este punto. Por ejemplo, aquí vemos, aquí vemos que en el FRICAR 1, entre los 18, pongámoslo globalmente, entre los 18 y los 30 años tenemos 11.4 de hipertensión. Pero en el FRICAR 2, entre los 18 y los 30 años tenemos un 16.5%, un 17% de hipertensión, que era básicamente lo que nosotros, los que somos más viejitos, tenemos 20, 30 años, 30, 40 años de ejercicio profesional. Los estudios internacionales hablaban de 10, 15% de prevalencia de hipertensión. Y entonces nosotros, hoy en día en República Dominicana, entre los 18 y los 30 años, solamente tenemos ese porcentaje. O sea que eso realmente es importante y eso nos mueve a preocupación, y es un dato que sería muy interesante que respondería el Ministerio de Salud. En este momento ya le entregamos estos datos al Ministerio, no sabemos todavía lo que va a pasar en términos de planificación. Y en cuanto a la comparación de FRICAR 1 y FRICAR 2 en prehipertensión, fíjense que es muy similar, globalmente 20 y 19%, en la mujer también 19 y 18%, o sea que prácticamente el prehipertenso con el criterio prehipertenso, sea con la escuela europea, sea con el JNS7, prácticamente es el mismo. O sea que el problema no fue no es la prehipertensión, sino justamente la hipertensión grado 2 y grado 3. Fíjense aquí donde nosotros hacemos la comparación según el grado 1 y grado 2. Fíjense que aquí tenemos
En amarillo tenemos hipertensión en EFRICAR 1 y 2, y en rojo tenemos la hipertensión grado 1 y en verde la grado 2. Y fíjense que justamente cuando comparamos la hipertensión grado 2, vemos que subió de 8.4 en EFRICAR 1 a 16% en EFRICAR 2, o sea que prácticamente se duplicó. O sea que ahí es que está en hipertensión no tratada, pacientes no tratados, factores económicos, factores culturales, factores de desarrollo, de su desarrollo, etcétera. Pero ese es el panorama que desgraciadamente tenemos en estos momentos. Y aquí una data que podría sorprender, aquí quisimos, esto es el EFRICAR 2, donde presentamos la hipertensión y la diabetes según las clases sociales. Fíjense que no hay muchas diferencias. Definitivamente sí, la clase alta y media alta tiene más hipertensión y tiene más diabetes. 13% de diabetes y 39% de hipertensión. Ya veremos más adelante los datos por separado, sobre todo de la diabetes. Pero básicamente lo sorprendente es que clase media y clase pobre prácticamente es lo mismo. Y inclusive en la clase pobre, la hipertensión inclusive es más alta que en la clase media. ¿Y qué sobre lípidos? Bueno, aquí tenemos el año 1991, porque en ese año marcó un estudio que nosotros hiciéramos en la población de Santo Domingo de 2.000 pacientes, donde eso sirvió para la metodología posterior completa de EFRICAR 1 y luego EFRICAR 2, y aquí comparamos esa población de 1.857 pacientes con EFRICAR 1 y EFRICAR 2. ¿Y qué me interesa señalar? Me interesa señalar, fíjense que en el 91, 136 libras de peso, 141 EFRICAR 1, y el promedio de la población, 157 en EFRICAR 2. O sea que ya ahí vemos también cuál es el problema que se ha mencionado varias veces en el transcurso de este congreso. La hipertensión y la presión, el promedio de presión es más o menos similar, pero fíjense que la glicemia, 89 en el 57, pero promedio en EFRICAR 1 en el 98 de 76, pero ya en EFRICAR 2 en el 11 tenemos 95%, más o menos 37%, y eso fue altamente significativo. Bueno, nuestro promedio de colesterol, nuestras comparaciones, nuestro delta de colesterol, aquí tenemos justamente la comparación de la población del 91, pero vamos a concretarnos con EFRICAR 1 en rojo y EFRICAR 2. Fíjense aquí, pues EFRICAR 1 172 de promedio de colesterol, 186 en EFRICAR 2. O sea que aquí también tenemos que el promedio de la población ya comienza a ser significativo con relación a EFRICAR 2. Y si nos vamos a la LDL, 99 miligramos por DL en EFRICAR 1 y EFRICAR 2, 116 de LDL. Y definitivamente los porcentajes de colesterol por encima de 200, en EFRICAR 1, 24, pero 33% en EFRICAR 2. Y que en relación a el factor triglicéridos, relación a HDL bajo, pues aquí los presentamos, también nos vamos a circunscribir a EFRICAR 1 en rojo y EFRICAR 2. Aquí vemos que más o menos es similar los porcentajes, los promedios de triglicéridos, 128, 126, y los promedios de HDL también son muy similares. O sea que en principio no se ha movido gran cosa la hiperlipidemia tipo triglicéridos y tipo lipoalfa, lipoproteinemia. Pero de todas maneras, si nosotros nos basamos en el aumento de triglicéridos, en EFRICAR 1 y EFRICAR 2 y los valores de disminución de colesterol, vemos que aquí hay también un overlapping bien importante. Aquí vemos que el porcentaje de aumento de triglicéridos por encima del delta
de 200, 14%, 22% por encima de 150 en EFRICAR 2, y el porcentaje de disminución de colesterol HDL, lo cual plantea un riesgo adicional justamente basado en el colesterol no HDL y las partículas densas y pequeñas en el paciente prediabético y obeso. Fíjense que en EFRICAR 2 el porcentaje de disminución por debajo de 40 fue 33% comparado con 4.3% en EFRICAR 1. La prevalencia de diabetes, aquí hay diferentes prevalencias, no voy a extenderme mucho, oscila prácticamente entre 8, 9, 10%. México en este momento busca un 15% según estudios más recientes. Y esto es interesante, esta encuesta que fue realizada por la OPS en 5 países, publicada recientemente, en San José, en San Salvador, Ciudad de Guatemala, Managua, Tegucigalpa. Es una población bastante heterogénea, pero la pongo aquí porque para buscar firmeza en nuestro estudio EFRICAR, la población fue de 8,000 pacientes, la prevalencia de diabetes fue casi igual que nosotros, 8.5%, y de prediabetes 18,6%, aunque la hipertensión fue mucho más baja. La hipercolesterolemia prácticamente igual que nosotros, un 37%. Y aquí justamente, ¿qué hubo de diabetes e hiperglicemia en República Dominicana en los 2 estudios? Hay algunos estudios previos, que es el estudio de los Leones, del doctor Escaño y del Club de Leones en el 95, donde se encontró hiperglicemia 9.6 y 5.2% de diabetes. Nosotros encontramos un porcentaje muy similar a la encuesta del Club de Leones en EFRICAR 98, pero esto saltó prácticamente un 90% en EFRICAR 2 a 9.9, prácticamente 10% de diabetes, y lo que fue más importante, un 15,2% de hiperglicemia hasta los 125 miligramos, porque el corte de diabetes fue 126 miligramos o mayor. Y en cuanto a la obesidad, como es natural, era importante demostrar, y todo ya venía diciéndonos que parte del problema del riesgo dominicano, como riesgo emergente justamente, además de la hipertensión y el colesterol clásico, el que viene aumentando y aflorando como si fuera un país desarrollado, es la obesidad. Aquí vemos EFRICAR 1, ¿verdad? En sobrepeso, 29%. Aquí en obesidad, 16.4%. Pero en EFRICAR 2, 31% de sobrepeso, más o menos similar, pero una diferencia altamente significativa, con un aumento de 80% cuando nos íbamos a comparar el 16% de EFRICAR 1 al 26.7% de EFRICAR 2. Eso en cuanto a obesidad en base al índice de masa. Los porcentajes aquí están, justamente, fueron 62%, 16% de aumento y 62% cuando comparamos la data de obesidad del 98 con la data del 2011. Esta es nuestros datos de obesidad visceral. No tuvimos obesidad visceral en EFRICAR 1, y uno de los objetivos, patrones de EFRICAR 2 fue justamente trabajar con el síndrome metabólico y la obesidad visceral. De todas maneras, esto ya lo presentó Petronila esta mañana, pero eso es del estudio EFRICAR, donde vimos que el síndrome metabólico y obesidad visceral, considerando la obesidad visceral, la hipertensión y los triglicéridos, casi un 19%, dependiendo también si metíamos el HDL bajo. Y aquí tenemos la obesidad visceral. Esto es un estudio de Pablo Aschner, que tiene una visión diferente y que está pujando porque se modifiquen los criterios de la IDF sobre la obesidad visceral. Nosotros estamos siguiendo el lineamiento el más sencillo que tiene la OPS y la IDF, de 80 centímetros la mujer como corte de cintura y 90 el hombre. Parece que esto seguirá revisándose. El estudio de Aschner es basado en resonancia magnética. Él plantea que no es así, que eso es demasiado, ¿verdad?
que una mexicana pequeñita, barrigoncita, no tiene la verdadera obesidad y sin embargo califica del punto de vista de los criterios de la IDF. De todas maneras no sabemos, eso no ha sido validado y de todas maneras nosotros preferimos seguir los criterios internacionales. Y el hábito de fumar, ya casi terminando, el hábito de fumar, pues aquí hay varias encuestas que quise mostrar allí porque se ha hecho alguna investigación, una válida, otra semiválida. El doctor Arias, doctor Fernández de Castro, Arias 2 veces ha investigado algunas poblaciones, la última fue de 1,000 pacientes, que iban a la consulta de prevención primaria de salud pública, y en EFRICAR tuvimos 25% en el hombre de fumadores, 17.6% en la mujer, para un total de 20% global. Y nos llevamos la gran sorpresa cuando en EFRICAR 2 encontramos globalmente un 8% de fumadores, de cualquier cantidad de cigarrillos, con una diferencia importante entre la mujer y el hombre. Esto fue presentado magistralmente justamente por el doctor Villarroel anoche, de modo que es interesante porque coincide con nuestros planteamientos, con los planteamientos mundiales que él planteó. Y el porcentaje de fumador también bajó. Esto nos interesó, esta situación. No sabemos si se mantiene en República Dominicana. Hicimos alguna investigación porque merece una interpretación y conseguimos datos donde el año pasado se aumentó el consumo de ron, un 12.3%, pero se disminuyó la venta de cigarrillos en 6.7% en el 2011, lo que podría explicar justamente. No sabemos si son cifras que seguirán, si son tendencias que habría que seguir. Pensamos que sí, había que ver si son cifras que se mantienen o fue una casualidad de ese año que por razones socioeconómicas no se vendió tanto cigarrillo. De todas maneras esa es la situación. Y aquí por primera vez en una población dominicana tipo, modelo, se investiga cuál es el factor de riesgo de Framingham en base a un riesgo menor de 10%, entre 10 y 19%, 20-29% y más de 30% a 10 años, según se saca para el score de Framingham. Y vemos aquí que prácticamente por encima de un riesgo ya de moderado para arriba, que sería entre 10 y 20%, justamente la hipertensión, la HDL baja, pero la hipertensión fue el riesgo principal. Aquí 30% y aquí 16%, se duplicó prácticamente, y al final por encima de 30%, 16%. O sea que definitivamente hay que admitir que la hipertensión es nuestro principal problema de riesgo cuando lo hacemos con el cálculo de Framingham. En resumen y conclusiones, señoras y señores, en República Dominicana en los últimos 20 años ha aumentado el promedio de colesterol y el porcentaje de colesterol por encima de 200. Ha aumentado significativamente la obesidad, la diabetes, el síndrome metabólico y la obesidad visceral entre un 20 y un 50%. La hipertensión ha aumentado 10 a 40% en todas las edades, principalmente entre 20 y 40 años. Y es más severa, como ya vimos anteriormente, principalmente aumentando la grado 2, siendo la patología que confiere mayor riesgo cardiovascular a 10 años por encima de 10, 20 y 30%. Se sugiere que la Sociedad Dominicana de Cardiología se involucre y contribuya a profundizar la prevención cardiovascular primaria y secundaria en la Seguridad Social y el Ministerio de Salud, asesorando unidades de atención primaria y de prevención. Se sugieren retos de investigación, y eso se lo expreso a la vanguardia cardiológica dominicana, en la cual ya yo no me siento en ella, porque al fin y al cabo creo que las próximas generaciones son las responsables. ¿A qué me refiero? A trabajo concreto. Primero, encuesta de factores de riesgo en niños de infancia, aunque sea un proyecto que el proyecto EFRICAR lo piensa retomar próximamente. Moro y mortalidad de enfermedad coronaria e infarto. Da vergüenza que en República Dominicana todavía no exista
nuestra morbimortalidad. Sabemos que las informes de las actas de defunción tienen un decalaje de un 40-60% de errores y no son válidas para calcular la mortalidad cuando se dan a la OPS. Es un estudio, es una asignatura pendiente muy importante. Proponer que la sociedad asesore la creación de clínicas piloto de terapéutica de hipertensión desde el campo, pueblo, cabecera de provincia y grandes centros terciarios. En el 82, cuando encabezamos la sociedad, hicimos un proyecto muy hermoso en Pedro Santana y se lo presentamos al Ministerio de Educación, creando una clínica piloto para peinar el país de clínicas pilotos de atención primaria en hipertensión. Creemos que, no quiero pelear con mis compañeros cardiólogos, pero creemos que la hipertensión se debe tratar en todos los sitios y en los campos y en los pueblos. Es atención primaria y debe ser tratada básicamente por los médicos primarios. Y naturalmente debemos incorporarnos, aunque sea con las buenas intenciones, a los objetivos de la Task Force Global Cardiovascular que acaba de dictarse en Ginebra. Como sabemos, el año pasado fue declarado el año o la década de enfermedades crónicas y hay objetivos precisos como rebajar un 25% la hipertensión y la obesidad en los próximos 20 años. Y creemos que justamente campañas como las que se prosiguen y se hacen el Día Mundial de este año, creo que Petronila tiene un plan muy importante, pero creemos que todo esto, la Sociedad de Cardiología, como inteligencia en el sentido italiano, le corresponde un papel importante porque al fin y al cabo, si se lo dejamos todo al Ministerio de Salud y a la situación de salud en República Dominicana, es evidente que seguiremos todavía con valores y con datos desgraciadamente, datos negativos que parecen del primer mundo, pero con una socioeconomía que todavía evidentemente no es primermundista. Muchas gracias.